pozole verde. No sé, a mí me desespera abrir una receta y que los bloggers de comida digan: andaba paseando por aquí, me inspiré en esto y aquí en lo otro. Aquí no hay inspiración, simplemente se me antojó el pozole verde. Ahora, para hacer este pozole verde, tuve que buscar varias recetas y preguntarle a mi mamá y a mi tía y a todo el mundo. Entonces esto es una compilación de múltiples recetas, pero esencialmente todas es básicamente lo mismo, es nada más lo que cambian son los ingredientes un poquito. Así que vamos a ver cómo me sale. Y los ingredientes, bueno, obviamente pozole, pero de lata porque es mucho más práctico. Caldo de vegetales, un poquito de orégano, sal y pimienta, no está ahí, cilantro, ajo, tenemos chiles poblanos, serranos y jalapeños, todos esos van a ir en la salsita. Y luego una cebolla y tomatillos, y ya para servirlo va a tener rabanitos y repollo. Así que todos los ingredientes fresquecitos y deliciosos. Ah, y me faltó un ingrediente, las pepitas o pumpkin seeds, pero la verdad es de que no tengo tantas, me faltaron, así que no sé qué tanto le van a agregar, pero de todas maneras las voy a usar. Ok, lo primero es, vamos a tostar las pepitas, que no son muchas, pero vamos a tostarlas de todas maneras. Muy bien, lo primero es que mientras están tostando las pepitas, vamos a poner los chiles y los tomatillos a que se tatemen un ratito. Entonces, no va a ser mucho tiempo, pero hasta que se pongan suavecitos. Muy bien, y mientras están los chiles tatemándose, ahora voy a usar un poquito de aceite de aguacate. Yo uso este porque a mí personalmente me gusta más, pero puede usar cualquier aceite, ¿no? De que quieran. Entonces vamos a poner el aceite y luego vamos a agregar la cebolla. Esta cebolla me hizo llorar. Mala, es mala. Pero está muy sabrosa. Entonces, primero va la cebolla. Y una vez ponga cafecita, vamos a ponerle el ajo. A mí me gusta mucho ajo, así que estos son como, no sé, como unos 4 dientes grandes de ajo. Pero pues es al gusto. Muy bien, mientras están tatemando los chiles y el tomatillo, me le voy a agregar mi caldo de vegetales, mi cebolla y a mi ajo. Me da todo. Y una vez que esté eso, también voy a agregarle el pozole. Está todo. Y luego lo vamos a tapar, lo vamos a dejar en bajito y vamos a esperar a que empiece a agarrar sabor. Y mis chiles pronto van a estar. Muy bien. Ahí están mis chiles, los puse en una bolsita para que con el vaporcito se suelten un poquito más. Y por mientras voy a cortar mis rabanitos y el repollo para cuando esté listo el pozole poder acompañarlo y que le dé como algo más crujiente. Y creo que un poquito más fresco porque según estoy oliendo los chiles va a estar un poco picoso también. Muy bien, ahora que los chiles ya se enfriaron, creo que esa fue la parte más difícil. Ahora ya nada más es pelarlos. ¿Tienen paciencia? Porque esto requiere un poco de paciencia. Lo bueno es que no son muchos, así que una vez que los pelamos, les quitamos las semillitas y a la licuadora. Y básicamente ya vamos a terminar. Muy bien,
pues ya que está bien licuado todo, ahora lo último es, vamos a calentarla un poquito más, nada más para que cambie el color y para que amortigüen todos los sabores. Bueno, pues ya estoy calentando aquí esta salsa. Les voy a decir algo, está súper picosa. Si no les gusta tan picosa, obviamente pueden usar, no sé, menos serranos. Yo solamente puse 2, pero bueno, y 3 jalapeños. Entonces pueden ser menos serranos o pueden ponerle más tomatillos. Claro que esto es según su gusto. Yo estoy usando pozole. Pueden usar champiñones, pueden ponerle pollo si quieren. El mío es vegano, entonces por eso es de que no tiene nada de eso. Pero obviamente pueden cambiar los sabores. Yo lo único que les puedo decir es de que aunque esta salsita está tan picosa, está deliciosa. ¿Qué tal, Miren nada más esto, cómo se está viendo. Muy bien, ¿recuerdan ese pozole que había dejado en el caldo de verduras o de vegetales? Nada más le agregamos la salsita picosita para darle el color verde, porque esto es pozole verde. Muy bien, y lo revolvemos bien. Y una vez que esté bien revuelto, lo tapamos por unos 5 o 10 minutos más y ¡listo! ¡Listo! Y aquí está, huele delicioso y listo. Un pozole verde vegano. Y aquí está el pozole. La verdad es de que sí está bien picosito. A lo mejor a la próxima vez le echo champiñones y poquito zucchini para que tenga más verduras. Pero en general está súper sabroso, pero picoso. Jorge, ¿qué te parece? Muy rico. ¿Estás enchilado? Picoso rico.